En una noche de julio, en Londres, cuando el aire parecía hecho de hollín y relojes cansados, la vieja casa de subastas Sotheby's abrió sus puertas como quien abre una cripta. No era un lote vistoso. No había joyas ni retratos que exigieran un gesto de admiración. Era, apenas, una caja de madera, marcada por golpes antiguos y por el silencio de generaciones. Y sin embargo, allí dentro dormía un escándalo. Miles de hojas escritas a mano, apretadas como un bosque de papel, habían esperado más de 2 siglos para volver a respirar. El mundo, con su educación ordenada y sus estatuas limpias, esperaba fórmulas, dibujos de órbitas, apuntes fríos como la piedra. Esperaba al Newton que cabe en los libros escolares. El hombre de la manzana, la razón y la calma. Pero lo que salió de esa caja no fue un científico pulcro, fue un hombre con sombras en los dedos. Los coleccionistas se inclinaron, los historiadores fruncieron el ceño. Y yo, susurros del pasado, te digo esto con toda la suavidad posible. Aquella madera gritó una verdad que nadie quería oír. Isaac Newton no era el inicio de una era clara, era el final de otra más vieja, más peligrosa, donde el mundo todavía hablaba con símbolos. En esas páginas no aparecía solo el arquitecto de leyes. Aparecía el creyente obsesivo, el buscador de señales, el hombre que miraba una estrella como quien mira una letra en un mensaje cifrado. Aparecía el que se inclinaba ante hornos encendidos noche tras noche, respirando vapores que no perdonan, esperando que la materia confesara su secreto. Allí estaba el alquimista, y junto al alquimista, el intérprete del tiempo. No del tiempo del reloj, sino del tiempo como sentencia, el tiempo como plan, el tiempo como texto sagrado escondido entre líneas. Las hojas hablaban de metales y de transmutación, sí, pero también hablaban de profecías, de cálculos sacados del libro de Daniel, de una cuenta regresiva escrita con paciencia de monje y terquedad de gigante. Y en el centro, como una piedra en el pecho, estaba esa fecha que aún hoy provoca un eco incómodo, el año 2060. Newton no decía que el mundo se partiría como vidrio, no describía fuego cayendo del cielo ni mares tragándose ciudades. Lo que veía era otra cosa. El cierre de una era corrupta, el final de un ciclo, la puerta hacia un nuevo orden. La palabra fin no le sonaba a explosión, le sonaba a cambio de régimen del alma humana. Mientras el resto de su época avanzaba hacia un racionalismo limpio, él caminaba con un pie en la luz y el otro en lo prohibido. Un hombre dividido, un genio que no podía dormir si una pregunta quedaba abierta, un ser capaz de medir el cielo y al mismo tiempo temer lo que el cielo anunciaba. Lo que vas a escuchar aquí no es una biografía de escuela, no es el cuento cómodo de una fruta cayendo en un jardín y un hombre iluminado sonriendo. Esto es otra cosa. Esto es el descenso a una mente en guerra. Vamos a cruzar los pasillos donde se persigue a criminales con lógica afilada. Vamos a entrar en cuartos oscuros donde un hombre está dispuesto a lastimarse para entender la luz. Vamos a rozar el peligro de una herejía guardada bajo llave, porque negar dogmas en esa época no era una opinión, era una sentencia. Y antes de seguir, deja que el silencio se acomode. No te pido gestos ni promesas, solo que te quedes, que escuches. Porque para entender a Newton hay que aceptar una idea incómoda. La historia que nos contaron fue una versión recortada, un retrato retocado para que el héroe no tuviera manchas. Durante siglos se lo esculpió como santo de la razón, un hombre de números, de reglas, de mente de hierro. Pero esa máscara empezó a resquebrajarse cuando la caja habló en Londres. Y lo más extraño es que esos papeles no habían nacido en una cueva secreta. Habían estado cerca, muy cerca, amontonados, olvidados, despreciados durante años en Cambridge. No era decoroso. ¿Por qué iban a mostrarle su dolor? ¿Por qué iban a mostrarle su tristeza? ¿Por qué iban a mostrarle su miedo? ¿Por qué iban a mostrarle su impotencia? ¿Por qué iban a mostrarle su desesperación? ¿Por qué iban a mostrarle su soledad? ¿Por qué iban a mostrarle su desamparo? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desilusión? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación?
¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a mostrarle su desolación? ¿Por qué iban a? No era decoroso. ¿Por qué iban a mostrarle al mundo que su gran símbolo científico llenaba páginas sobre alquimia, sobre claves ocultas, sobre profecías? El Newton que aparecía en esos manuscritos era difícil de defender en una sala iluminada. Parecía para ellos un extraviado, y así lo empujaron hacia el polvo, como quien esconde una carta vergonzosa en el fondo de un cajón. Hasta que, en aquella subasta, apareció un hombre con mirada de coleccionista y hambre de significado. John Maynard Keynes. No era astrónomo. No era físico. Pero tenía el instinto de quien reconoce un temblor histórico en el papel. Compró lotes, rescató páginas, evitó que el legado se dispersara como ceniza. Y cuando por fin leyó, entendió lo que otros no quisieron ver. Newton no fue el primero de la razón. Fue el último de los magos, no como metáfora bonita, no como frase de adorno, como diagnóstico. Para Newton, el universo era un acertijo, un gran mensaje sellado por un dios arquitecto, y para leerlo había que estudiar tanto la naturaleza como los textos antiguos, tanto el movimiento de los planetas como las palabras de los profetas. Él no se creía un inventor, se creía un redescubridor, un hombre llamado a recuperar una sabiduría perdida, una pureza antigua que el tiempo había enterrado bajo ruinas y mentiras. Por eso podía explicar el cielo y, esa misma noche, reconstruir con obsesión los planos del templo de Salomón. Por eso podía hablar del movimiento de los cuerpos y, al mismo tiempo, revisar cada término de Daniel como si fuera una fórmula. Para él, matemáticas y teología eran una sola moneda con dos caras. No existía esa frontera moderna que separa lo medible de lo sagrado. Su mente no reconocía divisiones cómodas, todo era parte del mismo sistema. Y entonces llegó el cálculo que aún vibra en el presente. Newton eligió un punto de partida, el año 800, la coronación de Carlomagno, y sumó un período de 1260 años, cifra que, una y otra vez, aparece como sombra repetida en la escritura profética. La cuenta lo llevó al año 2060. Ese número, escrito en sus páginas, no era espectáculo, era estructura. Era, para él, el borde del mapa. Y aquí, en esta primera parte, apenas hemos abierto la puerta. Porque antes de la subasta, antes de los hornos y los libros cifrados, antes del poder y la persecución, hubo una aldea, una casa de piedra y un nacimiento que parecía un susurro de muerte. La historia de Isaac Newton, la verdadera, no comienza con gloria. Comienza con fragilidad. Y eso lo cambia todo. La historia no lo recibió con trompetas, lo recibió con una respiración débil, casi prestada. En una aldea de Lincolnshire llamada Woolsthorpe, en el día de Navidad del año 1642, nació un niño tan pequeño que la gente adulta lo miraba con la misma expresión que se reserva para lo inevitable. No había esperanza sólida
solo esa fe campesina que a veces se confunde con terquedad. El padre ya no estaba. Un granjero analfabeto, también llamado Isaac, había muerto meses antes, dejando una casa sin columna y una madre con el futuro en la garganta. Las parteras, curtidas por inviernos y partos difíciles, hicieron lo que hacen cuando el cuerpo parece demasiado frágil para sostenerse. Salieron a buscar algo, quizá remedios, quizá consuelo, quizá tiempo. Creían que al volver encontrarían quietud definitiva. Pero el niño siguió allí. Ese detalle, que podría parecer apenas biológico, se convirtió en símbolo. Y Newton, con los años, supo alimentar símbolos como quien alimenta un fuego. Haber nacido el día más sagrado del calendario cristiano no le pareció una coincidencia inocente. En una época donde las señales pesaban más que la prudencia, aquel nacimiento se volvió una marca. Y cuando a uno le crecen marcas en el corazón, empieza a sentirse apartado. Mientras otros niños corrían entre campos y barro, él aprendía el sonido de la distancia. Aprendía la calma dura de los objetos. Aprendía a mirar el viento no como juego, sino como mensaje. Su infancia tuvo poco bullicio y mucho pensamiento. Y ese pensamiento, sin compañía, se vuelve filo. La soledad en Woolsthorpe no era una pena. Era una habitación cerrada donde la mente hace eco. Allí germina una idea peligrosa. Si el mundo no te sostiene, entonces tú debes sostener al mundo. Si nadie te promete seguridad, tú debes construirla con tus propias leyes. Pero la herida más profunda todavía no había ocurrido. Pocos años después, cuando Isaac era apenas un niño pequeño, su madre, Hannah Ayscough, recibió una propuesta de matrimonio. Un clérigo adinerado, Barnabas Smith, ofrecía estabilidad y techo. Había una condición, fría como un cerrojo. No quería al hijo del matrimonio anterior. La decisión fue simple en la forma y brutal en el efecto. Hannah aceptó. Newton se quedó. La madre se mudó a la rectoría, no lejos, a unos pocos kilómetros que, para un adulto, son nada, y para un niño son un océano. Isaac fue dejado en la granja, bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Gente correcta, quizá, pero extraña. Gente que no podía llenar el hueco de una madre que elige irse. Ese abandono no fue un episodio, fue un molde. Cuando un niño es apartado así, aprende una lección silenciosa. El amor se puede retirar sin aviso. Y de esa lección nacen dos caminos: suplicar o controlar. Newton eligió controlar. El resentimiento creció con una paciencia oscura. Años después, ya joven, mantendría un cuaderno donde anotaba sus faltas como si llevara una contabilidad del alma. Y allí, entre confesiones minuciosas, aparece una frase que todavía enfría la sangre de quien la lee. Escribió que había amenazado con quemar vivos a su madre y a su padrastro junto con la casa. No era teatro, era una verdad íntima. El abandono lo había vuelto volcánico. Ese episodio explica más de Newton que muchas ecuaciones. Explica su desconfianza. Explica su manera de guardar secretos como si fueran armas. Explica por qué la gente, para él, era un terreno inestable, y en cambio los objetos, las reglas, las proporciones eran refugio. Los objetos no se casan con otro hombre y te dejan atrás. Las leyes no te reemplazan. En el lugar donde a otros les crece la necesidad de compañía, a Newton le creció una necesidad de dominio. Y ese dominio empezó por su propio interior. En el año 1662, cuando tenía alrededor de 19 años, escribió una lista de confesiones. No hablaba de vicios comunes, no hablaba de noches de taberna, ni de aventuras de juventud. Su mundo era otro. Anotaba culpas diminutas con una seriedad que asusta. Comer algo en el día del Señor, decir una palabra sin pensar, tener pensamientos impuros que quizá ni habían salido del borde de su mente. Cada falta, por pequeña, era registrada con precisión, como si temiera que el cielo llevase libros contables, como si él no hacía el inventario, el Creador encontraría un error y lo condenaría por negligencia. Esa rigidez moral no era simple devoción, era necesidad de control, un modo de sujetar la vida con ambas manos para que no se derrame. Y esa misma necesidad se convirtió más tarde en motor de descubrimiento. Newton no toleraba la incertidumbre.
no porque amara la verdad con romanticismo, sino porque vivir sin certeza lo descomponía por dentro. Donde otro se conforma con una aproximación, él buscaba cierre absoluto. Donde otro descansa, él se queda mirando el problema hasta que el problema se rinde. El costo fue alto. Su mente no tenía descanso, no había interruptor. Era una maquinaria alimentada por culpa, disciplina y una soledad que se había vuelto costumbre. Por eso, incluso cuando su madre volvió a la granja tras la muerte del clérigo, no trajo paz. Trajo exigencias. Volvió con nuevos hijos y con una idea firme, típica de su clase. Isaac debía ser granjero. Era lo que se esperaba. Era el destino heredado. Pero el muchacho ya había probado otra clase de hambre. Había pasado tiempo en la escuela de Grantham y allí, lejos del barro familiar, conoció el poder extraño del aprendizaje. Descubrió que una mente bien afilada puede vencer a un cuerpo. Descubrió que estudiar puede ser venganza. Se cuenta que al inicio no destacaba, hasta que un matón le dio una patada en el estómago. Newton no respondió con puños. Respondió con obsesión. Se propuso superarlo y lo hizo, escalando hasta ser el primero de la clase. Esa fue su forma de guerra, humillar sin tocar. Cuando volvió a Woolsthorpe para hacer de granjero, fue un desastre casi cómico. Mientras debía vigilar ganado, se escondía para construir molinos en miniatura, relojes de agua, cometas con luces destinadas a asustar a los vecinos. Caminaba absorto, sosteniendo una brida vacía porque el caballo se había ido y él ni lo notaba. La tierra no podía retenerlo. El campo era una interrupción. Los vecinos lo veían como raro, inútil para el trabajo pesado, encerrado en diagramas dibujados con carbón. Pero hubo quienes comprendieron que aquello no era pereza, era otra forma de vida. Un tío, un director de escuela, alguien con mirada más amplia, entendió que obligarlo a arar era apagar un incendio. Y así, el muchacho que no servía para vigilar un rebaño fue empujado de vuelta a los libros. El camino a Cambridge empezó como empiezan los caminos grandes, no con aplausos, sino con una insistencia práctica. Una puerta abierta a tiempo. En junio del año 1661, Newton cruzó las puertas del Trinity College. Pero no entró como príncipe del saber, entró como subsizar, una categoría elegante para una realidad áspera. Era estudiante y sirviente. Mientras los hijos de familias ricas vestían bien, comían mejor y hablaban fuerte, Newton se levantaba temprano para limpiar, servir, vaciar recipientes, ordenar habitaciones ajenas. Tenía acceso a libros, sí, pero a cambio de humillación diaria. Imagínalo, el hombre que más tarde pondría reglas al movimiento de los mundos, limpiando los restos de comida de jóvenes mediocres que estaban allí por apellido. Esa experiencia no lo volvió humilde, lo volvió más duro. Se encerró aún más. No buscó tabernas, no cultivó amistades fáciles. En cada minuto libre devoraba páginas como quien roba oxígeno. Su resentimiento se convirtió en combustible. Quería demostrar que la jerarquía social no era ley natural. Quería imponer otra, la inteligencia como trono. Y en ese silencio, lejos del bullicio universitario, empezó a gestarse el verdadero quiebre. Cambridge enseñaba todavía como museo. Profesores hablando de Aristóteles como si el tiempo no hubiese pasado. Un mundo donde memorizar era más valioso que observar. Pero Newton, criado en abandono y disciplina, tenía una alergia profunda a la autoridad heredada. Si algo no explicaba, le parecía inútil. Y entonces abrió un cuaderno nuevo. Lo tituló en latín Quaestiones quaedam philosophicae, ciertas cuestiones filosóficas. En la primera página escribió una frase como quien enciende una vela en una habitación cerrada. Platón es amigo, Aristóteles es amigo, pero la verdad es mejor amiga. Con esa línea, el joven sirviente estaba rompiendo una cadena de siglos. Y aquí, susurros del pasado, te dejo con ese gesto. Un muchacho humillado, solo, convencido de que la verdad vale más que cualquier autoridad. Un muchacho que todavía no había mostrado al mundo su violencia intelectual, pero ya había decidido no obedecer. En la próxima parte vamos a entrar en ese cuaderno como se entra en un pasadizo. Veremos qué lecturas lo contaminaron de modernidad, cómo empezó a fabricarse a sí mismo, y por qué su soledad no era un accidente, sino una herramienta.
En Cambridge el aire olía a pergamino viejo y a certezas repetidas. Era una ciudad construida para que el pensamiento caminara en círculo. Los mismos nombres, los mismos argumentos, la misma reverencia hacia lo antiguo, como si el pasado fuese un techo y no un suelo. A mediados del siglo XVII, la universidad todavía enseñaba un universo con centro fijo y autoridad de piedra. Se suponía que todo estaba escrito. Se suponía que bastaba con aprenderlo. Se suponía que Aristóteles había cerrado las puertas del mundo. Pero Newton no estaba hecho para aceptar puertas cerradas. En su cuarto, lejos de los banquetes y de las conversaciones ruidosas, el joven Subsizar abrió su cuaderno y empezó a escribir como quien excava. No eran apuntes ordenados para exámenes. Era un campo de batalla. Cada frase, una ruptura. Cada pregunta, un golpe contra el barniz de la tradición. Leyó a Descartes, que hablaba de un universo mecánico. Leyó ideas que en Cambridge se miraban de reojo, como si el solo contacto dejara una mancha. Leyó sobre átomos, sobre movimiento, sobre la posibilidad de que la naturaleza no necesitara explicaciones con alma, sino con estructura. Y lo importante no es solo que leyera, lo importante es que no creyó. Desarmaba a cada autor como si fueran relojes. Los abría, miraba los engranajes y si un diente no encajaba, lo anotaba con frialdad. Tenía ese rasgo raro, el respeto por la inteligencia ajena, pero no por su autoridad. En aquel cuaderno empezó a ordenar temas: aire, tiempo, color, magnetismo. Palabras que hoy parecen comunes, pero que entonces cargaban peligro. Porque preguntar sobre el tiempo no era simple curiosidad, era tocar la estructura misma de la creación. Y preguntar por la luz era acercarse a lo que muchos consideraban propiedad de lo divino. Newton se hacía preguntas que no daban prestigio inmediato, preguntas que no eran de salón, preguntas que no se podían resolver con silogismos. ¿Qué es la materia en verdad? ¿Qué significa moverse? ¿La mente ocupa lugar? ¿El alma tiene extensión? No eran frases de un estudiante obediente, eran señales de un hombre que estaba soltando amarras, mientras sus tutores hablaban de esferas perfectas y de principios heredados. Él trazaba líneas, comparaba efectos, buscaba regularidades. Newton empezó a sentir un asco intelectual por la escolástica, esa manera de hablar mucho sin tocar nada, y en esa tensión nace una clase de soledad distinta. No la soledad del niño abandonado, que duele como invierno. Esta era una soledad elegida, usada como instrumento. Newton descubrió algo que marcaría su vida. El ruido social distrae, pero el silencio afila. Sus conocidos contarían después que podía pasar días sin hablar con nadie, que a veces olvidaba comer, que caminaba hacia el comedor, tomaba una bandeja y de pronto una idea lo atravesaba como aguja. Y entonces dejaba la comida, regresaba a su cuarto y escribía. No por drama, sino por necesidad. Como si su mente le exigiera obediencia. Ese estado tiene algo de devoción, pero también tiene algo de peligro. Un hombre que aprende a vivir así termina viendo al resto como estorbo. Y Newton, con el tiempo, vería el mundo humano como un terreno lleno de interferencias. En esos días, su curiosidad empezó a volverse física. No le bastaba con leer lo que se decía sobre la visión. La teoría ajena le parecía un rumor. Quería evidencia, pero no evidencia tibia, evidencia directa, brutal. En uno de sus experimentos más perturbadores, tomó una aguja larga, de esas que sirven para trabajos duros, y la introdujo entre el globo ocular y el hueso. Con cuidado y frialdad. La empujó hacia atrás, presionando desde dentro, deformando la curvatura del ojo. Lo hizo sin anestesia, lo hizo sin espectáculo, lo hizo para observar qué aparecía en su campo visual: manchas luminosas, círculos, destellos, sombras de color que nacen cuando la carne es forzada. Estaba dispuesto a quedarse ciego por un dato. Ese episodio no es un detalle macabro para adornar una historia. Es la clave de su mente. Newton trataba al cuerpo como herramienta, como si la existencia física fuese un costo aceptable para arrancarle a la realidad un secreto. Y no se quedó allí. Más tarde, para estudiar imágenes residuales, se encerró en un cuarto oscuro y miró el sol reflejado.
durante el tiempo que sus ojos toleraban. El resultado fue una pérdida temporal de la vista. Durante días veía una mancha brillante persistente en todo lo que miraba. Para recuperarse, se mantuvo en oscuridad completa, casi una semana, esperando que su visión volviera. Hay algo escalofriante en esa escena. Un joven en tinieblas voluntarias, no por castigo, sino por método. Un hombre que se convierte en su propio instrumento, en su propio experimento. Y entonces, cuando su mente ya era una máquina sin descanso, el mundo exterior se rompió. Llegó la peste. En el año 1665, Londres se llenó de muerte y de miedo. Las instituciones cerraron como quien cierra ventanas ante una tormenta negra. Cambridge envió a los estudiantes a casa. Los pasillos se vaciaron. El conocimiento, por un momento, se escondió. Newton regresó a Woolsthorpe. Para cualquiera, ese retorno habría sido pausa. Para Newton fue libertad. Sin profesores, sin rituales académicos, sin ruido, su mente quedó suelta en campo abierto. Lo que siguió fue un período de creación tan intenso que la historia lo recuerda como su año de milagros. No porque hubiera magia en el aire, sino porque hubo silencio suficiente para que un solo hombre pensara sin interrupción. Mientras afuera la gente moría y las ciudades temblaban, Newton se encerró con su cuaderno. No tenía laboratorio de lujo, tenía una habitación, luz que entraba por rendijas y un mundo que caía por su propio peso. Y precisamente allí, en lo humilde, empezó a ordenarse lo inmenso. En Woolsthorpe, Newton comprendió algo que los matemáticos de su tiempo no podían resolver del todo. Las herramientas existentes servían para lo quieto, pero el universo no se queda quieto. El cosmos cambia. La velocidad cambia. Las curvas gobiernan. Necesitaba una matemática del cambio. Y así, en su soledad rural, empezó a formar lo que llamaría el método de las fluxiones. Una manera de atrapar el movimiento en el instante. Una forma de medir lo que parece imposible de medir, lo infinitamente pequeño que empuja a lo grande. No lo hizo por prestigio, lo hizo porque lo necesitaba, como quien forja una llave para abrir una puerta. Ese método le permitió resolver problemas que para otros eran paredes, pero, fiel a su naturaleza, guardó el arma. No lo publicó, no lo ofreció al mundo. Lo encerró en sus papeles como quien esconde oro o como quien oculta un pecado. La soledad lo hacía productivo, sí, pero también lo volvía secreto. Y ahora, en la próxima parte, vamos a entrar de lleno en ese cuarto de Woolsthorpe. Los prismas, la luz rota en colores, el nacimiento de una idea que cambiaría la manera humana de ver. Y también la pregunta que nace al ver caer una fruta. No por qué cae, sino hasta dónde llega esa caída. En Woolsthorpe, el mundo parecía más simple. Árboles, tierra húmeda, cielos que cambiaban sin pedir permiso. Pero para Newton, aquella granja no era un regreso a lo pequeño. Era un observatorio. Era un taller. Era un refugio donde el pensamiento podía estirarse sin vigilancia. La peste había cerrado puertas en la ciudad y, sin querer, le había abierto una habitación al genio. Allí, en un cuarto donde la luz entraba como un hilo, Newton decidió enfrentarse a algo que parecía trivial para cualquiera, pero que era un dogma pesado desde hacía siglos. El color. Se decía, desde tiempos antiguos, que la luz blanca era pura y que los colores aparecían cuando esa pureza se manchaba al tocar los objetos, como si el rojo fuese suciedad, como si el azul fuese sombra, como si el vidrio fuese un pincel. Newton no soportaba esa clase de explicación. Tenía olor a cuento bien repetido. Consiguió un prisma en una feria local, un objeto simple, de vidrio, sin prestigio, y lo llevó a su cuarto como quien lleva un cuchillo al laboratorio. Cerró las persianas, selló el mundo, dejó solo un pequeño orificio para que entrara un rayo del sol. Ese rayo cayó en la oscuridad con una precisión casi religiosa. Colocó el prisma en su camino y esperó. En la pared opuesta apareció el abanico del espectro. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. La escena era conocida, sí, pero Newton no se quedó mirando como quien contempla un truco. Para él, ver no era suficiente. Había que obligar al fenómeno a confesar.
Si el prisma creaba los colores, pensó, entonces al pasar un color por otro prisma, ese color debería cambiar otra vez. Hizo lo que haría siempre. Diseñó una prueba que no dejara lugar a excusas. Tomó uno de los colores ya separados, eligió el rojo y lo hizo pasar por un segundo prisma. El rojo entró rojo. Y salió rojo. Ese fue el golpe. En ese instante, Newton entendió algo que era simple y devastador. El vidrio no fabricaba el color. Lo separaba. La luz blanca no era pura, era una mezcla. Un tumulto de tonos unidos en apariencia, como una multitud que, vista de lejos, parece una sola masa. De pronto, el mundo cambió de textura. El color dejó de ser propiedad del objeto. Una manzana no era roja por esencia. Era roja porque reflejaba sobre todo esa parte de la luz y devoraba el resto. Lo que vemos no es un atributo fijo. Es una negociación entre luz y materia. Y si la vista engaña en algo tan cotidiano, entonces, ¿en qué más engaña? Newton siguió obsesivo. No le bastó con una conclusión elegante. Quiso demostrarlo de manera que el ojo humano, tan orgulloso de sí mismo, no pudiera fingir que no entendía. Preparó un disco con los colores del espectro y lo hizo girar con velocidad. Los tonos se fundieron. El arco iris desapareció. Quedó un blanco apagado, casi gris. No era un truco, era una sentencia. Lo que parece simple es compuesto. En Woolsthorpe, Newton no solo estaba estudiando óptica, estaba entrenándose para desconfiar de la apariencia, y esa desconfianza se convertiría en método, en arma, en religión personal. Pero en ese mismo tiempo, otra pregunta crecía en su mente, alimentada por cosas más simples todavía. Una fruta cayendo. La imagen se ha repetido tanto que parece cuento. Un Newton bajo un manzano, una manzana que cae, una iluminación instantánea. Pero la realidad, como suele ocurrir, es más silenciosa y más feroz. No fue un golpe en la cabeza, fue un golpe en la idea. Newton vio caer la fruta y no se preguntó lo que todos se preguntan. No se preguntó por qué cae. Se preguntó hasta dónde llega esa fuerza que la hace caer. Si la Tierra atrae a la manzana, atrae también a la Luna. Y si la atrae, ¿por qué la Luna no cae como cae la fruta? La gente de su tiempo separaba el cielo de la tierra como si fueran dos reinos con leyes distintas. Aquí abajo, lo pesado y corrupto. Allá arriba, lo perfecto y eterno. Newton se atrevió a romper esa frontera. Imaginó un disparo desde una montaña. Una bala que sale hacia adelante con tanta velocidad que mientras cae por gravedad, la curvatura del planeta se aleja a la misma medida. La bala no deja de caer, pero nunca llega al suelo. Una caída eterna, convertida en órbita. Y allí, en esa imagen mental, la luna dejó de ser un símbolo y se volvió un cuerpo obediente. Un proyectil continuo, una caída perpetua. La manzana no le dio una respuesta, le dio un puente. Newton empezó a comparar la aceleración de un cuerpo que cae en la superficie con la fuerza necesaria para mantener a la luna en su camino. Sus datos no eran perfectos. Algunas mediciones del tamaño del planeta estaban torcidas, pero el hilo era claro. La misma fuerza que tira de una fruta gobierna el camino de un astro. La gravedad, entonces, no era local, era universal. Sin embargo, fiel a su naturaleza, Newton no corrió a contarle al mundo. No buscó aplausos, no buscó testigos. Guardó el pensamiento como guardaba todo lo que consideraba valioso, en el fondo de sus papeles. Esa idea, que sostendría siglos de ciencia, durmió allí durante muchos años, como una bestia paciente. Cuando la peste aflojó su mano y Cambridge volvió a abrir sus puertas, Newton regresó con una mochila llena de secretos. Ya no era el estudiante humillado. Era un hombre que llevaba dentro herramientas nuevas, visiones nuevas y una certeza peligrosa. Podía ordenar el cielo con números. Pero había un problema. El mundo académico no cree en lo invisible si no puede tocar algo. Newton comprendió que necesitaba un objeto, una prueba de ingeniería, una pieza tangible para entrar en la conversación de los grandes, algo que obligara a otros a mirarlo sin condescendencia, y así nació otro artefacto, un telescopio distinto, pequeño, feroz, hecho para corregir una falla que la astronomía sufría como enfermedad.
Los telescopios de su época usaban lentes, y las lentes, por naturaleza, separaban colores, producían bordes falsos, halos, un arco iris borroso alrededor de las estrellas. Newton, que ya sabía lo que la refracción le hacía a la luz, entendió que aquel defecto no se arreglaba con mejor vidrio, se arreglaba eliminando el vidrio. Su solución fue la reflexión. En lugar de lentes, usó espejos. Un espejo cóncavo para recoger luz y un segundo espejo para dirigirla al ojo. El resultado fue un instrumento corto, casi de bolsillo, pero de claridad superior. Allí donde otros aparatos necesitaban longitud y paciencia, el suyo ofrecía precisión. La noticia llegó a Londres, y Londres, cuando huele talento útil, se acerca con rapidez. En el año 1671, Newton envió una réplica a la Royal Society. La reacción fue inmediata: asombro. El joven de Cambridge, casi desconocido para muchos, había resuelto un problema que venía arrastrándose desde Galileo. El telescopio lo lanzó a la fama, y también lo empujó a un lugar que él odiaba: la exposición pública. Porque al mostrar su invento, tuvo que mostrar también sus ideas sobre la luz. Y al mostrar ideas, invitó a la crítica. Y Newton no soportaba la crítica como un debate, la sentía como ataque, como invasión. Allí, en la Royal Society, lo esperaba un hombre que se convertiría en espina permanente: Robert Hooke. Hooke no aplaudió con pureza, Hooke miró con orgullo herido. Con esa clase de inteligencia que se cree dueña de la habitación, sugirió que aquello no era tan nuevo, que él ya había pensado algo parecido. Y peor todavía, cuestionó la teoría del color de Newton. Lo que para otros sería un intercambio normal de ideas, para Newton fue una humillación, un eco del pasado, el niño abandonado, el sirviente invisibilizado, el hombre al que otros le toman algo. La guerra empezó con cartas, una cortesía venenosa, un duelo escrito donde cada frase buscaba herir sin parecer herida. Newton respondió con frialdad, pero era una frialdad cargada de fuego. Hooke se volvió, para él, un ladrón de gloria, una sombra que quería meterse en su obra. Y Newton aprendió una lección que no olvidaría jamás. En ciencia, la verdad no basta. Hace falta poder. En la próxima parte, vamos a entrar en esa guerra con Hooke, en el juramento silencioso de no publicar y en el giro hacia lo prohibido, el laboratorio de madera, el fuego que no se apaga y el Newton que escribe más sobre metales y profecías que sobre planetas. La Royal Society parecía un templo de la mente, pero sus pasillos olían a otra cosa: orgullo, territorio, hambre de autoría. Allí las ideas no solo se discutían, se defendían como si fueran parcelas. Newton entró con su telescopio como quien trae una llave nueva para abrir el cielo. Y por un instante fue admirado, pero ese instante duró poco, porque lo estaba esperando el guardián de otro altar: Robert Hooke. Hooke tenía ingenio y tenía presencia, y tenía sobre todo esa necesidad de ser indispensable. Cuando Newton expuso su trabajo sobre la luz, Hooke no lo recibió como descubrimiento, sino como provocación. Cuestionó, insinuó, minimizó. Dijo que el fenómeno podía explicarse de otro modo. Dijo también que él ya lo había rondado. Para Newton, aquello no fue crítica. Fue agresión. Su piel era fina y su memoria larga. Llevaba adentro la marca del abandono y la humillación y no toleraba el mínimo gesto que oliera a despojo. Hooke se convirtió en símbolo, el hombre que quiere ponerse entre él y la verdad. Las cartas volaron como cuchillas envueltas en terciopelo, cada frase con cortesía aparente y veneno exacto. Hooke atacaba la teoría, Newton sentía que atacaba su existencia. Y cuando Newton responde desde ese lugar, la respuesta no busca aclarar, busca dominar. En medio de esa disputa quedó una frase que la posteridad repite como muestra de modestia: si he visto más lejos es porque estoy sobre hombros de gigantes. Pero en boca de Newton, con Hooke al frente, aquella frase tenía filo. Muchos la leyeron como burla, un golpe hacia el cuerpo encorvado del rival. Un modo elegante de decir: yo veo, tú estorbas. Lo cierto es que la pelea no terminó en un debate académico. Se volvió una herida permanente. Hooke acusaba, Newton se encerraba.
Hooke insistía, Newton se volvía más rígido, y el resultado fue una decisión que cambiaría el curso de la ciencia moderna. Newton juró, en su interior, que el mundo no merecía sus hallazgos si el precio era convertirse en esclavo de la defensa pública. Escribió, en esencia, que un hombre debía elegir, o no publicar nada nuevo, o vivir atado a la tarea de justificarlo para siempre. Y como Newton no soportaba la idea de depender de la opinión ajena, eligió la retirada. A partir de ese momento, se hundió en un silencio largo. Cambridge lo vio volverse sombra. Daba clases que nadie entendía. A veces hablaba frente a bancos vacíos, no le importaba. Cumplía con el rito universitario como quien cumple con una obligación menor y luego regresaba al lugar donde se sentía dueño. Su cuarto, su mesa, sus papeles y sobre todo su laboratorio. Ahí es donde el Newton que el mundo conoce empieza a borrarse y aparece otro, más antiguo, más hermético, más peligroso. No el hombre que ordena, sino el que busca el núcleo escondido de la materia. En un jardín cercano a sus habitaciones del Trinity College, mandó levantar una construcción de madera. No parecía gran cosa desde fuera, pero dentro ardía un corazón rojo, un horno, un fuego casi constante, vigilado como se vigila una criatura viva. Newton lo mantenía encendido durante períodos largos, alimentándolo con disciplina, con paciencia, con la mirada de quien espera una señal. La alquimia, en su tiempo, era sospechosa, no solo por lo espiritual, también por lo político. Había leyes antiguas que castigaban la fabricación de oro y plata, porque alterar metales podía alterar moneda, y alterar moneda era tocar el nervio de un reino. Pero Newton no buscaba oro por riqueza, eso era demasiado vulgar. Buscaba una llave, buscaba el agente universal, la chispa que hace que la materia cambie, la esencia que permite que un metal se transforme, que lo imperfecto se purifique, que lo bajo se eleve. No lo vivía como hobby, lo vivía como misión. Devoró textos herméticos, traducía, copiaba, anotaba, probaba combinaciones, registraba resultados, llenó páginas y páginas, más de las que dedicaría a física. Escribió sobre sustancias con nombres crípticos, sobre procesos con lenguajes de máscara, porque la alquimia no habla directo, habla en símbolos para que el que no merece entender se pierda en el bosque. Newton creía que los antiguos sabios habían ocultado la verdad así, envolviéndola en metáforas para protegerla, y él se veía como alguien capaz de romper el sello. No trabajaba solo con idea, trabajaba con cuerpo, respiraba vapores, tocaba metales, se acercaba demasiado al veneno sin saberlo o sabiendo y sin importarle. Su disciplina era casi monástica. Noches sin dormir, días sin comer bien, una vigilancia constante del crisol. La materia para él era un texto, y el laboratorio una biblioteca de humo. Hay una imagen que persiste, como sombra larga. Newton inclinado sobre un recipiente, observando una formación metálica que algunos alquimistas llamaban estrella. Para él, ese dibujo no era accidente químico, era signo. Era geometría escrita por una mano superior. La estrella en el fondo del metal era, en su mente, un guiño del creador. Y aquí se vuelve más inquietante, porque la alquimia en Newton no está separada de su fe. No era un científico que por la tarde se vuelve supersticioso. Era un hombre que buscaba una unidad total, una sola verdad con distintas puertas. Y la puerta de la fe lo llevó a un lugar aún más peligroso que los hornos. Porque mientras en público asistía a ceremonias anglicanas, en privado se convirtió en un enemigo silencioso de uno de los pilares centrales de su época, la Trinidad. Newton llegó a la conclusión de que el dogma trinitario era una corrupción histórica, que había sido insertado con el tiempo, que había deformado el monoteísmo original. Creía que adorar al Hijo como igual al Padre era una forma de idolatría. No era una duda ligera, era una convicción peligrosa. En Inglaterra, sostener esas ideas podía costar cargo, honra y libertad. Podía destruir una carrera. Podía convertir a un hombre en objetivo. Así que Newton hizo lo que mejor sabía hacer. Ocultó. Vivió doble. En público, forma. En privado, guerra. Escribía tratados que no podía firmar.
Anotaba críticas que no podía mostrar, revisaba pasajes, rastreaba alteraciones, buscaba versículos añadidos por manos humanas. Trabajaba como investigador, pero de textos sagrados con la misma frialdad con la que investigaría un fenómeno físico. Para él, limpiar la religión de errores era tan necesario como limpiar la ciencia de falsedades. Unidad en el cosmos, unidad en la divinidad. Esa idea lo obsesionaba, y cuanto más se obsesionaba, más solo se volvía. Porque quien guarda ese secreto no deja entrar a nadie. No permite cercanía, no se confía. La paranoia, que ya era rasgo, se volvió hábito. Esta es la época en que Newton deja de ser solo buscador, empieza a ser guardián. Guardián de secretos, guardián de reputación, guardián de una verdad que no quiere compartir si compartir significa perderla. Pero toda presión, incluso la del genio, tiene límite. Y en la próxima parte llegaremos a un año oscuro, un quiebre de mente, cartas erráticas, sospechas sin freno. Veremos cómo el veneno del laboratorio puede subir al pensamiento y cómo el hombre que ordenó estrellas puede quedar atrapado en su propia química. Hay un punto, incluso para una mente como la de Newton, donde la tensión deja de ser fuerza y se vuelve grieta. Durante años había vivido encerrado en su propia disciplina, ciencia por un lado, hornos por otro, escrituras por debajo de todo, como un río subterráneo. Dormía poco, confiaba menos, guardaba papeles como si guardara el pulso de su destino. Y cada crítica recibida, cada roce académico, cada sombra de rivalidad se le metía en la sangre como una ofensa personal. Hasta que, en un año que todavía huele a metal, algo se rompió. En el año 1693, el hombre más temido por su precisión empezó a escribir cartas que no parecían suyas. No eran razonamientos, eran estallidos. A Samuel Pepys le escribió con frialdad amarga, como si quisiera cortar un lazo con un solo movimiento. A John Locke lo acusó de cosas que no tenían forma sólida. Conspiraciones, trampas, ataques, incluso intentos de dañarlo mediante mujeres, como si la vida social fuese un complot armado a su alrededor. La mente que buscaba orden veía enemigos en todas partes. No dormía. Caminaba por la habitación como si cada paso fuera un cálculo sin resultado. Comía mal o casi nada. Y la sospecha se volvió una lámpara que iluminaba solo horrores. En su mundo interior, los amigos se convertían en adversarios, las palabras inocentes en amenazas, los gestos en señales. Durante mucho tiempo, la gente explicó ese quiebre como una crisis del genio. Cansancio extremo, pena por pérdidas, soledad acumulada. Esa explicación tiene su música, pero no alcanza. Porque la historia guardaba otra clave, una clave que estaba escondida, literalmente, en el cuerpo. Mucho después, cuando la ciencia ya tenía otras herramientas, se analizaron restos de su cabello conservado. Lo que encontraron fue brutal en su simplicidad. Niveles altísimos de mercurio, plomo y antimonio, muy por encima de lo normal. Newton no era un químico moderno con medidas de seguridad. Era un alquimista sin máscara. Respiraba vapores durante horas, hervía sustancias en espacios mal ventilados. Y aún peor, para reconocer materiales, a veces los probaba. Hay notas donde describe sabores como si el metal fuese alimento. Dulce, amargo, picante. Palabras sencillas para cosas que, en realidad, eran veneno. Ese tipo de exposición puede destruir un cuerpo y también puede torcer una mente. El envenenamiento crónico por mercurio trae insomnio, temblores, depresión, irritabilidad extrema y una paranoia que se siente real para quien la vive. Así que el año 1693 no fue solo crisis emocional, fue química. El laboratorio entró en la sangre, y la sangre entró en el pensamiento. Newton no quedó perdido para siempre. Con el tiempo volvió a una estabilidad funcional. Pero algo cambió, como si una parte de su capacidad de invención pura se hubiera quemado. El filósofo natural comenzó a retirarse, y en su lugar empezó a levantarse otro Newton, el del poder práctico, el de la autoridad, el del control social. La mente que antes quería descifrar al Creador empezó a querer administrar a los hombres. Y entonces llegó una visita que parece escena de puerta golpeada en una noche de tormenta.
un astrónomo joven, entusiasta, de mirada rápida. Edmond Halley. En agosto del año 1684, antes del gran quiebre, pero cuando Newton ya era un cofre lleno, Halley llegó con una pregunta que estaba encendiendo discusiones en Londres. En una taberna, entre voces y jarras, Halley, Christopher Wren y Hooke habían debatido sobre la fuerza que gobierna los planetas. Si disminuye con el cuadrado de la distancia, entonces las órbitas deberían ser elipses. Hooke decía que lo tenía, que podía demostrarlo, que lo había pensado. Halley no le creyó del todo, y fue directo a la única mente que podía responder sin humo. Entró en Cambridge, encontró a Newton y le lanzó la pregunta como quien suelta una piedra. Si la atracción sigue esa ley, ¿qué forma tiene la órbita? Newton respondió sin vacilar: una elipse. Halley quedó inmóvil, no por la palabra en sí, sino por el tono. Newton hablaba como quien recuerda un objeto guardado. Halley preguntó cómo lo sabía. Newton respondió con naturalidad casi insultante, porque ya lo había calculado y lo había dejado dormir en sus papeles. Cuando intentó buscar la demostración entre caos de hojas y cuadernos, no la encontró. No porque no existiera, sino porque Newton era capaz de perder una pieza del universo en el desorden de su propia mesa. Halley comprendió algo al instante. Si ese hombre no escribía, la historia podía perderlo todo. Lo presionó, le insistió, le ofreció apoyo, le prometió encargarse de la publicación, no como favor, sino como operación de rescate. Y Newton, contra su propia naturaleza, aceptó entrar en trance de escritura. Lo que empezó como un tratado corto se convirtió en una obra total. Durante un período de trabajo feroz, Newton se aisló con intensidad. Caminaba por el jardín dibujando figuras en la tierra. Escribía como si tuviera fuego en las manos. Se olvidaba de lo cotidiano. Sus criados lo veían ausente. Se decía que hasta el gato sufría su distracción. Newton estaba escribiendo Los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. No era un libro, era un sistema del mundo. Allí fijó las 3 leyes del movimiento y con ellas le quitó al universo su capricho. La materia no se mueve por deseo interno, la materia se mueve por fuerza. El reposo no es pereza moral, es estado natural. El cambio no es magia, es efecto. Y luego llegó el golpe más grande, la gravitación universal. La idea de que toda porción de materia atrae a toda otra porción, con una fuerza que depende de la masa y de la distancia. El cielo y la tierra, unidos por una misma regla. Antes de Newton, un cometa podía ser presagio. Después de Newton, un cometa era trayectoria. El universo dejó de hablar con augurios y empezó a hablar con cálculo. Pero esa victoria intelectual tenía un precio, porque al imponer su visión, Newton necesitaba derribar otra visión dominante, la de Descartes y sus vórtices, la idea de un espacio lleno de materia sutil que arrastra planetas como remolinos. Newton los atacó con matemática fría, mostró que un medio así frenaría cuerpos, deformaría órbitas, no permitiría cometas como los observados. Vació el cielo, introdujo un escenario inmenso y silencioso, el vacío, y al hacerlo dejó una pregunta que sus enemigos usaron como lanza. ¿Cómo actúa la gravedad a través de la nada? Newton no dio una explicación mecánica completa. Dijo algo que era a la vez honesto y provocador. No invento hipótesis. No afirmo lo que no puedo demostrar. Sus ecuaciones dicen que está ahí, y eso basta. Esa postura era pura fuerza de autoridad científica, y a la vez era una puerta abierta a interpretaciones más profundas, porque Newton, en su interior, nunca vio la gravedad como simple mecanismo. La vio también como señal. Pero antes de que el mundo pudiera asentarse sobre sus leyes, el viejo enemigo regresó a la escena. Hooke olió el libro y reclamó crédito. Dijo que la idea del inverso del cuadrado era suya, que él la había sugerido, que Newton debía reconocer deuda. Y ahí, en el borde mismo de la imprenta, Newton ardió. Amenazó con retirar partes del manuscrito. Prefirió quemar su obra antes que compartir el brillo con Hooke. Halley tuvo que actuar como mediador, casi como guardián de un animal furioso.
convencerlo de no destruirlo todo. La paz no llegó. Solo llegó una publicación con Guerra Escondida. Y cuando Hooke murió, años después, Newton tendría poder suficiente para hacer algo que revela su parte más oscura: borrar el rastro del rival, dejarlo sin rostro. Pero eso pertenece al tramo que viene. En la próxima parte, Susurros del pasado te llevará a Londres, la Casa de la Moneda, el metal real, el crimen, las tabernas, los informantes. Veremos al Newton detective, el Newton juez, el Newton que persigue falsificadores con la misma obsesión con la que persiguió la verdad. Londres no era un lugar para el silencio. Londres era un animal grande: humo, hierro, gritos de mercado, pasos apurados, y esa humedad que se pega a la ropa como si quisiera quedarse allí para siempre. Newton dejó Cambridge, dejó la piedra antigua y los pasillos conocidos, y se metió en esa ciudad como quien entra en otra especie de laboratorio. En el año 1696 aceptó un cargo que muchos consideraron un premio cómodo: guardián de la Real Casa de la Moneda. Para un genio parecía retiro. Para Newton fue otra forma de guerra. La economía inglesa estaba enferma. La plata circulante llegaba mordida, recortada, adelgazada por manos clandestinas. Un burócrata normal. Eso sería una cifra, un burócrata normal. Eso sería una cifra en un informe. Para Newton era una violación del orden. La misma mente que buscaba pureza en hornos alquímicos no toleraba impureza en el dinero del reino. La moneda era confianza material. Si la moneda se corrompía, el cuerpo social se corrompía con ella, y Newton no podía ver corrupción sin querer extirparla. Al llegar a la Torre de Londres, donde la Casa de la Moneda trabajaba con ruido de prensas y olor a metal caliente, Newton hizo lo que siempre hacía: medir, reorganizar, exigir. Observó ritmos de producción, calculó eficiencia, cambió procesos, impulsó el uso de bordes grabados para que recortar dejara marca evidente, ajustó máquinas, tiempos y controles con una disciplina casi militar, convirtió la acuñación en una operación de precisión. Pero el problema no era solo técnico, era humano. La falsificación no se derrotaba solo con engranajes, se derrotaba con persecución. Y ahí apareció el Newton que poca gente imagina. No el profesor encerrado, sino el cazador. Newton recibió facultades judiciales, podía investigar, interrogar, reunir pruebas, llevar casos, y no se sentó a esperar. Construyó una red, pagó informantes, compró silencio y compró testimonios. Mandó hombres a tabernas donde la ley era débil. Se acercó a rincones donde el apellido Newton no significaba nada, donde la vida se podía perder por una frase mal puesta. Dicen que a veces iba él mismo, sin adorno, como un rostro más entre sombras, no porque disfrutara el riesgo como un aventurero, sino porque desconfiaba de delegar. Newton no confiaba. Newton verificaba. Sus interrogatorios se volvieron legendarios. No era un hombre de golpes, era un hombre de presión. Sentaba al sospechoso frente a sí y lo dejaba hablar. Lo escuchaba como quien escucha una ecuación. La menor contradicción lo iluminaba. Volvía sobre un detalle. Retomaba una hora. Repetía una pregunta con otra forma. Y poco a poco, el relato del criminal empezaba a quebrarse. Los delincuentes estaban acostumbrados a guardias corruptos o torpes. Newton era otra cosa, era lógica con hambre. En un período relativamente corto, dirigió decenas y decenas de procesos. Más de un centenar, según registros de la época. Para él, falsificar moneda era alta traición, porque atacaba el pulso del Estado, y la traición, en su visión, merecía castigo final. Ese Newton tiene algo de inquisidor moderno, no por religión oficial, sino por obsesión de orden. Y en ese mundo de metal y crimen apareció una figura que parecía hecha para desafiarlo: William Chaloner. Chaloner no era un ladrón cualquiera. Era carismático, audaz, hábil. Sus monedas falsas eran tan buenas que a veces confundían incluso a expertos. Había pasado de aprendiz pobre a hombre rico, y no por herencia, sino por engaño. Y tenía una cualidad que encendía a Newton: se creía intocable. Lo más insolente fue esto: Chaloner se presentó ante el Parlamento como ciudadano preocupado.
denunció fallas en la Casa de la Moneda, propuso reformas, criticó a quienes debían proteger el dinero como si él mismo fuera guardián de la pureza. Era burla abierta. Era pararse frente al dueño del tablero y mover una pieza con sonrisa. Newton lo tomó como desafío personal, no por orgullo simple, sino porque en su mente un sistema no puede tolerar una anomalía tan grande. Challoner era un error que se reproducía, un defecto que si no se corregía enseñaba al resto que el orden era negociable. Y Newton no admitía negociación. El duelo duró años. Challoner tenía contactos. Intentó influir. Escribió, acusó, trató de voltear el relato. Newton respondió como responde una mente paciente, acumulando pruebas. Compró testimonios de cómplices, siguió rastros de metal, habló con gente de baja vida, con personas que sabían demasiado y valían poco en los tribunales si no se las sostenía con evidencia. Newton sostuvo todo, documento por documento, firma por firma, lugar por lugar, hasta que por fin lo encerró en Newgate. Challoner intentó fingir locura, intentó suplicar, intentó atacar a Newton con cartas, con denuncias, con el recurso de quien ya siente cuerda en el cuello. Pero Newton no era hombre de misericordia en asuntos de Estado. Su moral era rígida, como en aquel cuaderno juvenil donde contaba pecados mínimos con seriedad mortal. Durante el juicio, Newton presentó el caso con precisión que parecía matemática. Challoner no encontró hueco. Fue declarado culpable de alta traición, y en una mañana de marzo del año 1699 lo llevaron a Tyburn. Allí lo ejecutaron con el castigo reservado para traidores. Newton no necesitó mirar. Su victoria no era sangre, era corrección del sistema. El criminal brillante había perdido ante la lógica implacable. Ese episodio no solo muestra un Newton poderoso, muestra un Newton transformado. El hombre que antes se escondía de la crítica ahora manejaba vida y muerte en tribunales. El científico se había vuelto administrador del castigo. Y aún así, su hambre de dominio no estaba satisfecha. Porque Londres no solo tenía moneda, Londres tenía instituciones. Y Newton aprendió que quien controla una institución controla la memoria. En el año 1703, tras la muerte de Hooke, Newton fue elegido presidente de la Royal Society. No fue un título decorativo, fue un trono. Allí, con la autoridad en las manos, comenzó una era larga donde su influencia sería ley. Decidía qué se publicaba, qué se celebraba, qué se ignoraba. La ciencia inglesa giraba alrededor de su figura como un planeta alrededor de un sol exigente. Y entonces, como si el destino quisiera traerle otra guerra, apareció el conflicto que mancharía su vejez con tinta amarga. La disputa por el cálculo con Gottfried Leibniz. Newton lo había creado primero, en secreto. Leibniz lo había publicado mejor, con símbolos más claros, con método más fácil para Europa, y lo que podía haber sido coexistencia se volvió guerra nacional, orgullo herido, acusación de robo. Newton no toleraba compartir pedestal. En la próxima parte, Susurros del pasado te llevará al corazón de esa batalla. Comités imparciales, elegidos por la mano del rey de la ciencia, panfletos anónimos, informes escritos por quien debía ser juez, y un rival que moriría con reputación herida. En Londres, cuando Newton se sentó en la presidencia de la Royal Society, no ocupó una silla. Ocupó un punto de control. Desde allí, el flujo del prestigio pasaba por su mano. Y Newton, que había aprendido en carne propia que la verdad sola no protege a nadie, entendió algo con claridad dura. Quien domina la institución domina el relato. Bajo su mando, la Royal Society dejó de parecer un círculo de conversación y empezó a parecer un tribunal. No era el lugar donde se discutía con libertad. Era el lugar donde se dictaba qué ideas merecían existir. La muerte de Hooke había despejado un espacio en el escenario, y Newton, con paciencia fría, se encargó de que ese espacio quedara vacío para siempre. Se habló de instrumentos perdidos, de papeles extraviados, de un retrato que desapareció como si la pared misma lo hubiera tragado. Nadie podía probar una orden directa en tinta, pero el patrón era claro. El rival se volvió borroso, y Newton, que había odiado durante décadas, encontró por fin una manera de ganar sin debate. Borrar es otra forma de vencer.
En ese clima de poder llegó la guerra que no se libra con espadas, sino con símbolos: el cálculo. Newton había desarrollado su método de fluxiones en tiempos tempranos, en su retiro forzado, cuando la peste cerró Cambridge y le abrió Woolsthorpe. Pero lo guardó, lo escribió para sí, lo usó como herramienta privada, no lo entregó. Años después, en el continente, Gottfried Leibniz desarrolló su propia versión. Y lo importante no fue solo que lo desarrollara, lo publicó, lo mostró, lo compartió con una notación clara, con signos que parecían hechos para manos humanas: la integral, la diferencial, símbolos simples y elegantes que podían viajar de mente en mente como una lengua nueva. Europa lo adoptó con rapidez, y allí nació la herida. Porque en la cabeza de Newton el mundo no era un salón donde se aplaude al segundo en llegar. Newton había llegado antes, aunque lo hubiera guardado. Y para él, la prioridad era propiedad. El rumor se volvió acusación. Newton empezó a sospechar que Leibniz había visto sus papeles, que había robado, que había tomado la idea y la había vestido con ropa mejor para presentarla en sociedad. La sospecha no era nueva en Newton, vivía en él como hábito. Pero ahora tenía algo más: poder institucional para convertir sospecha en sentencia. Lo que siguió fue una guerra sucia, larga y profundamente humana. No fue un duelo limpio entre dos mentes, fue una pelea de países, Inglaterra contra el continente. Un orgullo nacional disfrazado de disputa técnica. Los discípulos de Newton atacaban con panfletos, a veces sin firma. Los aliados de Leibniz respondían con cartas y argumentos. Y en el fondo, como un fuego bajo ceniza, estaba Newton manejando hilos. Leibniz, cansado de insinuaciones, pidió una investigación imparcial. Quería un comité que revisara cartas, fechas, manuscritos y decidiera con justicia. La Royal Society aceptó formar un comité, pero esa institución era, en ese momento, Newton. Newton eligió a los miembros, todos cercanos, todos dependientes, todos hombres que respiraban dentro de su sombra. Y aún así, Newton no confió en dejar que otros redactaran el resultado. En secreto, escribió gran parte del informe final. El documento se presentó como si fuera veredicto neutral, con autoridad de templo científico, un texto llamado Commercium Epistolicum. Allí se mostraban cartas antiguas y selecciones de correspondencia para construir una narrativa. Newton primero, Leibniz después, Leibniz sospechoso. Fue un golpe perfecto, no por verdad pura, sino por estructura de poder. Lo más inquietante vino después. Newton, sin firmar, escribió una reseña elogiosa del propio informe, celebrando su claridad y supuesta imparcialidad. Era como si el juez alabara su propia sentencia desde un balcón oculto. Leibniz quedó atrapado. Defendió su honor como pudo, pero enfrentaba una máquina. No discutía con Newton, discutía con una institución completa que hablaba con una sola voz. Y el resultado fue amargo. Europa quedó dividida durante años. Inglaterra se aferró al método de Newton por patriotismo, incluso cuando la notación de Leibniz era más útil. Mientras tanto, el continente avanzaba con rapidez, usando ese lenguaje nuevo para empujar física y matemática hacia horizontes distintos. Newton ganó el título, pero su victoria tuvo costo. La guerra retrasó a su propio país. La obsesión por ser único dejó un daño colateral en el progreso. Leibniz murió en Hannover, con poco honor público, casi sin cortejo. Y Newton, lejos de sentir alivio, sintió consolidación, como si la muerte del rival cerrara el caso por fin. Pero el espíritu de Newton no sabía descansar. Se dice que en su vejez revisaba documentos y fechas con celo, ajustando cronologías personales para reforzar la idea de prioridad absoluta. No quería solo haber sido primero, quería que no existiera duda, quería que el pasado mismo se acomodara en su favor. Esa es una forma extraña de alquimia, transmutar memoria en metal propio. Y mientras el mundo lo celebraba como profeta de la razón, Newton mantenía ocultas las otras páginas, las páginas que no encajaban con el mármol, porque la historia pública lo estaba convirtiendo en estatua, y él, en secreto, seguía siendo un hombre con un Dios único, con sospechas antiguas,
con hambre de estructura total. Los últimos años lo encontraron en Kensington, en una casa más tranquila, buscando aire mejor para un cuerpo castigado. Había tenido cálculos renales, dolor, desgaste, pero su mente seguía firme en algo. No iba a rendirse ante rituales que consideraba falsos. Cuando se acercó la muerte, vinieron clérigos de la Iglesia de Inglaterra a ofrecerle los últimos sacramentos. Para muchos hombres de su época, esa era la última cuerda de seguridad, un gesto final de obediencia religiosa. Newton los rechazó. No fue un capricho de anciano, fue coherencia. Aceptar sacramentos trinitarios habría sido para él una traición. Había pasado décadas convencido de que ese dogma era corrupción y prefirió cruzar el umbral final sin esa bendición pública antes que mentirse en el último minuto. Murió como vivió, guardando su verdadero rostro, y entonces ocurrió la ironía mayor. Inglaterra lo enterró como si enterrara a un rey. Su funeral en Westminster fue solemne, aristocrático, pesado de honor. Su féretro fue llevado por nobles. El país se detuvo para mirarlo partir. En la multitud, un visitante francés, Voltaire, observó con asombro. En Inglaterra, un hombre de pensamiento podía recibir honores de Estado. Allí nació el mito definitivo. El Newton de la razón pura, el Newton limpio, el Newton de estatua. Pero debajo de esa estatua seguían existiendo baúles, papeles, tinta privada y una proporción inquietante de textos sobre teología, cronología, profecías, alquimia. Una biblioteca que parecía más de monje hermético que de científico moderno. Y en la próxima parte, Susurros del pasado abrirá ese último giro, lo que se encontró tras su muerte, cómo Cambridge rechazó su lado más extraño y cómo siglos después una subasta volvió a liberar al Newton oculto, el que calculaba fechas del fin y buscaba señales en muros antiguos. Cuando Newton fue enterrado en Westminster, el país no sepultó a un hombre, sepultó una imagen. Bajo las piedras solemnes quedó el héroe de la razón, el arquitecto del orden. Y por un tiempo ese retrato se sostuvo sin grietas, porque convenía. Era fácil de enseñar, era cómodo de venerar. Pero en la casa donde sus cosas quedaron en silencio, la verdad no estaba tallada en mármol, estaba escrita en papel. Al abrir su biblioteca privada, los herederos y los albaceas se encontraron con un mapa que no encajaba con la estatua. Había libros de matemáticas y de astronomía, sí, pero lo que dominaba los estantes era otra cosa. Teología, cronología, profecías, tratados herméticos, textos alquímicos con diagramas oscuros. No era una proporción menor, era una mayoría. El Newton íntimo había pasado más horas con Daniel y el Apocalipsis que con ecuaciones para el aula. Había anotado márgenes con obsesión religiosa. Había perseguido fechas, nombres, secuencias, como si la historia humana fuera una órbita que debía poder calcularse. Y allí surgía una pregunta inevitable. Si esto era Newton, ¿por qué el mundo no lo sabía? La respuesta fue un acto de limpieza, casi de censura, disfrazado de criterio académico. Con el paso de los años, muchos de esos papeles fueron ofrecidos a Cambridge, la institución que había sido su hogar intelectual. Parecía lógico. Allí debía descansar su legado, catalogado, estudiado, puesto al servicio del conocimiento. Pero Cambridge abrió los cajones y vio demasiado. Vio símbolos alquímicos, vio recetas de laboratorio, vio interpretaciones proféticas, vio ataques privados contra dogmas religiosos, vio una mente que no se parecía al mito, y para quienes, en el siglo que revisaba esos documentos, ya defendían una ciencia profesionalizada y limpia, aquella visión resultaba vergonzosa. No querían al Newton oscuro, querían al Newton útil. Así que la universidad decidió que gran parte de los manuscritos no tenía valor. Los apartó, los devolvió, los dejó fuera. Fue un gesto frío, preservar al santo de la razón, aunque para eso hubiera que encerrar al hombre real en una caja. Los papeles regresaron a la familia, a los descendientes ligados a la línea de Catherine Barton. Allí quedaron, guardados en baúles, apilados, dormidos. Durante mucho tiempo, el Newton secreto fue un rumor encerrado en madera, y el mundo siguió repitiendo la historia pulida.
hasta que, con el paso de generaciones, el destino encontró una grieta, la necesidad de vender. En Londres, en una casa de subastas, aquellos baúles aparecieron como lote, sin ceremonia, sin comprensión, una venta más en una ciudad que vende de todo. Y entonces ocurrió lo inesperado. No fue un físico quien los rescató primero, sino un economista. John Maynard Keynes. Keynes miró esos papeles con la intuición de quien reconoce algo irrepetible. No quería que se dispersaran. No quería que terminaran en manos privadas donde el legado se fragmenta, hoja por hoja, como si cada página fuese una moneda. Compró, reunió, salvó. Y luego leyó. Lo que encontró fue un Newton que no cabía en el siglo que lo veneraba. Un Newton que escribía sobre la transmutación con seriedad de investigador. Un Newton que reconstruía el templo de Salomón con regla mental. Un Newton que trataba profecías como estructura, no como consuelo. Keynes comprendió que el error no era de Newton, sino del relato, y pronunció una frase que golpeó como puerta al cerrarse. Newton no fue el primero de la era de la razón, fue el último de los magos. Esa sentencia no intentaba degradarlo, intentaba completarlo, porque Newton, en su interior, nunca separó del todo ciencia y divinidad. Para él, el universo era un mensaje cifrado, las leyes eran escritura. El Creador había dejado pistas en dos lugares, en la naturaleza y en los textos antiguos. Y si uno se negaba a leer cualquiera de los dos, se perdía la unidad. Aquí es donde entra la parte más inquietante del legado, su obsesión con el tiempo. Newton no veía la historia como desorden, la veía como mecanismo, un drama sagrado con etapas y cierre, y creía que ese cierre podía calcularse. En sus manuscritos trabajaba con períodos proféticos. Uno de ellos aparecía como sombra recurrente, 1260 años, una cifra que, en su lectura, marcaba duración de corrupción, dominio, desviación del camino verdadero. Tomó un punto de partida histórico, el año 800, asociado a la consolidación de un orden imperial cristiano en Europa. Y desde allí sumó el período. Su mano llegó a una fecha escrita sin espectáculo, pero con firmeza, el año 2060. No lo describía como destrucción del planeta, lo entendía como fin de una era, caída de un orden torcido, inicio de otra etapa en el plan. En su mente, el cambio final no era caos, era corrección, una restauración. Ese Newton, el que calcula el fin como quien calcula una órbita, era precisamente el Newton que Cambridge no quiso mostrar, porque obligaba a mirar una verdad incómoda. La ciencia moderna nació, en parte, de una mente que todavía hablaba con símbolos antiguos. En el próximo tramo, Susurros del pasado se adentrará en esa cronología como si fuera un pasillo largo. El templo de Salomón como mapa, la idea de una sabiduría antigua perdida, el deseo de Newton de no inventar, sino recuperar. Y veremos cómo su concepto del espacio y del tiempo se mezclaba con una idea peligrosa, el universo como órgano sensorial de Dios. Newton miraba el tiempo como otros miran un mecanismo cerrado, no con fe ingenua, sino con deseo de abrirlo. Para él, la historia no era una sucesión de accidentes, era una estructura, y si había estructura, debía haber medida. Por eso, entre los papeles rescatados del polvo, aparecen páginas y páginas que no hablan de planetas, sino de reinos. No hablan de cometas, sino de dinastías. No hablan de prismas, sino de profetas. Y sin embargo, Newton trabajaba allí con el mismo rigor que en la física. Definía reglas, construía tablas, buscaba correspondencias. Trataba la escritura como un texto cifrado. Uno de sus grandes objetos de obsesión fue el Templo de Salomón. No lo veía como edificio piadoso, lo veía como artefacto, un modelo del universo escondido en piedra, una arquitectura dictada, según él, por la mente divina para que las proporciones del cosmos quedaran codificadas en medidas sagradas. Newton reconstruía planos con paciencia cruel, revisaba descripciones antiguas, comparaba fuentes, pesaba palabras, medía patios, columnas, distancias, como si cada codo fuese un número en un mapa secreto. Y en esa geometría imaginaba un espejo del sistema solar. No era un capricho estético, era una búsqueda de confirmación,
Si el templo contenía proporciones cósmicas, pensaba, entonces las leyes del universo no eran solo hallazgo humano, eran decreto antiguo. Y eso lo conectaba con una idea que le ardía desde joven, una idea casi orgullosa. La prisca sapientia, la sabiduría antigua. Newton no se veía a sí mismo como fundador de un mundo nuevo. Se veía como rescatador de un mundo perdido. Creía que los primeros sabios, los patriarcas, ciertas civilizaciones desaparecidas, habían conocido verdades profundas sobre la naturaleza, pero las habían ocultado bajo mitos y símbolos para protegerlas del uso indigno. Por eso, cuando Newton leía relatos antiguos, no los trataba como cuentos, los trataba como cifrados. Un mito podía ser, para él, una fórmula disfrazada. Donde otros veían al dios Pan tocando una flauta, Newton podía ver proporciones, relaciones, armonías numéricas. Donde otros veían una narración de héroes, él olía un dato astronómico escondido. Su mente funcionaba como una herramienta de traducción. Convertir símbolo en estructura. Esa manera de pensar no era adorno, era parte del motor que lo hacía distinto. Porque si uno cree que la verdad ya existió y fue codificada, entonces leer se vuelve excavación y cada texto antiguo se convierte en mina. Y si el pasado era mina, el futuro también debía tener su marca. Newton abordó Daniel y el Apocalipsis con método. Estableció equivalencias. En el lenguaje profético, un día podía leerse como año. Una bestia podía leerse como poder político. Un cuerno podía leerse como dominio surgido de otro dominio. Así construía un diccionario de traducción y lo aplicaba con frialdad. No se permitía interpretaciones vagas, las despreciaba. Su obsesión era encontrar una línea temporal que encajara sin holguras. Cruzaba eventos, caída de imperios, disputas religiosas, ascensos de instituciones que él consideraba corruptas. Y cuando encontraba un período que aparecía una y otra vez, lo tomaba como pieza clave. 1260 años. Esa cifra, repetida en sus lecturas, se volvió herramienta. Newton buscó un punto histórico que, en su interpretación, marcara el inicio de una era deformada. Eligió el año 800 y desde allí hizo correr la cuenta. El resultado, una vez más, volvía a aparecer como borde. 2060. En sus notas, el futuro no era niebla, era fecha límite. No necesariamente fuego final, sino cambio de régimen espiritual. Una transición que él imaginaba como restauración. Un mundo corregido, un retorno a pureza, un final de corrupción. Lo inquietante no es la cifra en sí. Lo inquietante es el tono. Newton no lo escribía como quien especula. Lo escribía como quien calcula. Y para Newton, calcular era un acto de obediencia a la estructura del mundo. Esa estructura, en su visión, no era solo física, era divina. Aquí aparece una idea que, al leerla, hace que el aire se sienta más denso. Newton llegó a hablar del espacio y del tiempo como si fueran la presencia misma de Dios extendida por todo. El espacio absoluto, para él, no era simple vacío. Era un entorno vivo donde la divinidad percibe y gobierna. Una especie de órgano sensorial divino. El lugar donde Dios siente el movimiento del universo. Así, el vacío no era nada, era presencia. Esa visión resolvía una inquietud que perseguía a los críticos. Si no hay éter, si no hay medio material, ¿cómo actúa la gravedad? Newton, públicamente, evitaba explicar el mecanismo último. Pero en su mundo interior, la respuesta estaba cerca. La gravedad podía ser expresión de voluntad divina operando a través del tejido mismo del espacio. No un truco de magia barata, sino una forma de gobierno constante. Por eso también rechazaba la idea de un creador ausente. Para Newton, un Dios que crea y se retira no era soberano. Era decorativo. Él concebía un Dios activo, un pantocrátor, que mantiene el sistema en equilibrio, que corrige, que sostiene. Incluso llegó a sugerir que, con el paso de los siglos, las perturbaciones entre planetas podrían acumularse y que el creador, en algún punto, debía ajustar el mecanismo para evitar desorden total. No lo veía como falla, lo veía como cuidado continuo. La creación, para él, no era abandono, era supervisión.
Esa postura lo alejaba de otros pensadores que querían un universo autosuficiente y lo acercaba, otra vez, al Newton que no cabe en estatua, el místico lógico, el matemático que reza con números. En la próxima parte, Susurros del pasado cerrará el círculo. Volveremos a la subasta, a la caja de madera, a la imagen pública que ocultó todo esto y a la ironía final de un hombre que entregó llaves del cielo mientras intentaba desesperadamente leer el pensamiento del Creador antes de que el reloj se detuviera. Hay un detalle que siempre regresa, como polvo fino que no se puede barrer del todo. El mito fue más rápido que el hombre. Newton murió y el mundo decidió qué Newton quería recordar. La imagen pública era perfecta, el arquitecto de leyes, el domador del cielo, el modelo de una mente limpia. Ese Newton cabía en discursos, cabía en estatuas, cabía en una abadía. El otro no. El otro olía a horno, olía a manuscrito escondido, olía a miedo de herejía, olía a tablas proféticas escritas a puerta cerrada. Por eso, tras el funeral solemne, ocurrió un segundo entierro, más silencioso, el entierro de sus papeles. No en tierra, sino en olvido. La caja de madera, los baúles, las páginas amarradas por cordeles quedaron fuera de la vista de la época que más necesitaba un Newton inmaculado. Cambridge, cuando tuvo oportunidad de mirar de frente, apartó la mirada. No por falta de inteligencia, sino por exceso de conveniencia. Había que defender el símbolo, aunque el símbolo fuese incompleto. Y así, durante generaciones, la historia oficial repitió lo que era fácil repetir. Newton, el hombre de la manzana. Newton, el padre de la razón. Newton, el frío. Mientras tanto, el Newton íntimo seguía respirando entre hojas, esperando a que alguien tuviera el valor de leer sin vergüenza. Cuando esa caja llegó a la subasta, en Londres, no solo llegó un lote de papel, llegó una grieta en un edificio cultural. Lo que se vendía allí no era mercancía, era una versión alternativa del origen de la modernidad. Y entonces apareció Keynes, comprando con urgencia, con ese instinto de quien entiende que hay cosas que no deben fragmentarse. Al reunir páginas, reunió un rostro. Lo que vio en los manuscritos no fue un pasatiempo raro. Vio una estructura de vida. Vio a un hombre que, mientras medía la caída de cuerpos, buscaba la piedra filosofal. Vio a un hombre que, mientras ordenaba órbitas, perseguía el sentido oculto de Daniel. Vio a un hombre que, mientras hablaba de ley universal, negaba en secreto el dogma más intocable de su iglesia. Y en ese cruce, Keynes entendió el punto central que aún hoy incomoda. La ciencia moderna no nació de una mente que destruyó lo antiguo, sino de una mente que todavía respiraba lo antiguo y que lo transformó sin dejarlo morir del todo. Newton era puente. Lo que llamamos razón, en su caso, no vino de negar lo sagrado, sino de tratar lo sagrado como si pudiera medirse. Su obsesión con la unidad lo empujó a unir lo que otros separaban: cielo y tierra, Biblia y geometría, horno y telescopio. Por eso su vida se siente como guerra interna, un hombre empujado por dos fuegos que en cualquier otro se anularían. En un lado la claridad de las leyes, en el otro la sombra de los secretos. Y no hay que imaginarlo como contradicción simple. Para Newton no era contradicción, era continuidad. Si Dios era uno, el universo debía responder a una sola estructura. Si había una ley para la materia, debía haber también una lógica para la historia. Si la creación era orden, el fin también debía tener forma. De ahí su cronología, sus tablas, su fecha límite. Y aquí, Susurros del pasado, te lo digo con calma. Lo inquietante de Newton no es que creyera en el fin. Mucha gente lo creyó. Lo inquietante es que creyera que podía aproximarse a ese borde con cálculo, con reglas, con método. No buscaba susto, buscaba esquema. El año 2060, escrito en sus notas, se vuelve un espejo incómodo para nuestra época, porque nos obliga a recordar que el creador de herramientas de precisión también buscó una precisión final en el destino humano. La caja de madera no solo reveló rarezas, reveló una pregunta: ¿qué perdemos cuando convertimos a un hombre real en estatua? Perdemos su complejidad, perdemos el costo humano del conocimiento, perdemos el hecho de que el genio, a veces, nace de heridas, de obsesiones, de noches sin descanso.
Newton no fue un santo de laboratorio. Fue un hombre duro, capaz de borrar enemigos, de manipular instituciones, de perseguir criminales con frialdad. Fue capaz de encerrar su alma en secreto para sobrevivir en una sociedad que castigaba lo diferente. Fue capaz de lastimar y fue capaz de destruir reputaciones. Y aún así, fue capaz de abrir el cielo para el resto. Esa mezcla es lo que lo vuelve verdadero. El Newton que persiguió a Chaloner en tabernas oscuras es el mismo Newton que persiguió a Hooke y a Leibniz con la pluma como cuchillo. El Newton que ordenó bordes grabados para impedir recortes es el mismo Newton que quiso grabar su nombre en el cálculo sin competencia. Su necesidad de control fue constante, solo cambiaba el objeto. Y al final, cuando el cuerpo ya no respondía, cuando el dolor y el desgaste lo obligaban a respirar con prudencia, Newton sostuvo su última batalla sin gritos. Rechazó sacramentos que no coincidían con su lectura de la fe. Ese gesto final no fue escándalo público, fue coherencia privada, un cierre. Así, el hombre que buscó unidad hasta el extremo murió defendiendo esa unidad, y lo enterraron como rey. Pero el Newton verdadero, el que importa para entender el origen de todo esto, no está en el mármol, está en la caja, está en las hojas, en la tinta que no pretendía gustar. En la próxima y última parte vamos a cerrar este hilo con una mirada completa. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos quita? ¿Y por qué? Al escuchar su historia, uno siente que la razón no expulsó a los viejos fantasmas, sino que aprendió a hablar con ellos en voz baja. Al final, cuando uno vuelve a la caja de madera, entiende que no era un simple contenedor, era una frontera. De un lado, la estatua, del otro, el hombre. La estatua es útil. Enseña, ordena, tranquiliza. La estatua dice que la modernidad nació limpia, que la razón llegó como amanecer y que todo lo anterior fue niebla. La estatua necesita un Newton sin hornos, sin símbolos, sin miedo, sin herejía. Pero el hombre real no fue así. El hombre real fue un territorio donde convivían dos impulsos: iluminar y ocultar. Newton nos dio reglas para el movimiento, sí, pero vivió como si el mundo estuviera lleno de trampas. Nos dio una visión matemática del cielo, pero en sus noches buscaba signos que no caben en un aula. Nos enseñó que el universo es predecible, y aún así buscó una fecha para el cierre de la historia. Esa tensión no lo vuelve menos grande, lo vuelve más humano. Porque la verdad incómoda es esta: su ciencia no nació solo de calma racional, nació de una obsesión por la unidad, una obsesión que también es religiosa, también es antigua, también es peligrosa. Newton quería un solo sistema que lo explicara todo. Y cuando un hombre quiere eso, no descansa. La curiosidad en Newton no era pasatiempo, era hambre. Esa hambre lo llevó a inventar herramientas nuevas para atrapar el cambio, a mirar la luz hasta lastimarse, a construir instrumentos para corregir fallas del ojo humano. Lo llevó a pensar que una fuerza que tira de una fruta también sostiene un astro. Lo llevó a unir lo que nadie quería unir. Pero esa misma hambre también lo llevó a otro borde, el borde del secreto. Guardó el cálculo, guardó notas de gravedad, guardó ideas por años, no por humildad, sino por temor a la disputa, por desprecio hacia el ruido, por la certeza de que el mundo humano es un lugar donde el mérito se roba y la fama se contamina. Y cuando salió al escenario, aprendió rápido que para sobrevivir debía dominar. Ahí aparece el Newton que incomoda, el estratega, el hombre que no perdona, el que usa instituciones como murallas, el que persigue falsificadores con frialdad y persigue rivales con paciencia, el que gana discusiones no solo con argumentos, sino con poder. Esa parte no es un defecto menor, es parte de su mecanismo interno, la necesidad de control. Control del pensamiento, control del relato, control del orden. Y sin embargo, incluso ese Newton duro estaba movido por una idea que no es pequeña. Para él, el universo era un texto escrito por un creador, y la ciencia era el intento más alto de leerlo. Por eso su fe no era decorado, era motor. Por eso el templo de Salomón se convirtió en plano cósmico en su cabeza. Por eso Daniel y el Apocalipsis se convirtieron en cronología.
Por eso el espacio y el tiempo, en sus notas, podían parecer presencia viva de lo divino. No hay que estar de acuerdo con sus conclusiones para entender su impulso. Newton no buscaba solo explicar, buscaba pertenecer al plan. Esa es la parte más íntima, el niño frágil, sin padre, abandonado por la madre, creciendo con una idea que le quema por dentro. Si el mundo puede dejarte, entonces tú debes descubrir las reglas que lo sostienen. Debes dominar lo que domina. Debes encontrar un orden que no huya. Y eso hizo. Ordenó el cielo, ordenó la luz, ordenó la moneda, ordenó incluso la memoria de sus enemigos, pero nunca pudo ordenar del todo lo que más lo perseguía: el tiempo final, la sospecha de que la historia tiene cierre, la idea de que el reloj de la creación avanza hacia una marca escrita antes de que nosotros nacieran. En sus papeles, esa marca aparece como borde. 2060. No lo dejó como grito, lo dejó como nota. Y esa nota, hoy, funciona como espejo. No porque nos obligue a creer, sino porque nos obliga a recordar que el hombre que definimos como racional también vivió con preguntas que rozan lo invisible, que la razón no siempre destruye el misterio. A veces lo rodea con líneas, intenta medirlo, intenta contenerlo. Eso fue Newton, un puente entre dos mundos, entre el mundo antiguo, donde el universo es símbolo, y el mundo moderno, donde el universo es cálculo, entre el mago y el científico, entre el secreto y la publicación, entre el silencio y la autoridad. Y quizá por eso su figura sigue siendo tan poderosa, porque no es pura, porque no es simple, porque al escuchar su historia completa, uno entiende que el conocimiento humano no nace solo de la calma, sino también de heridas, de obsesiones, de noches que no terminan. Yo soy susurros del pasado, y este relato termina aquí, no como cierre definitivo, sino como puerta entreabierta. Porque mientras exista esa caja de madera, mientras existan páginas escritas con mano temblorosa y mirada fija, seguirá existiendo una pregunta que no envejece. ¿Qué otras verdades hemos escondido para que el mito quede limpio?